La primera vez que sentí que estaba cruzando una línea fue en la boda de la prima de Javier. No era la típica boda aburrida. Había barra libre desde las 2 de la tarde y un grupo de música que hacía que hasta los tíos más serios acabaran bailando. Entre canción y canción, me fui a fumar a la terraza del salón, y allí estaba él, Álvaro, un amigo de la familia que yo no había visto nunca. Traje azul marino, camisa desabrochada en el cuello y una copa de whisky en la mano. Se me acercó con una sonrisa que no era inocente y me dijo: «No sabía que Javier tenía una mujer tan guapa y tan aburrida en las bodas». Me reí por compromiso, pero sentí algo que no me esperaba, un calor incómodo en el pecho. Él no se quedó ahí, empezamos a hablar, a bromear, y en menos de 10 minutos ya me estaba contando anécdotas de viajes como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando quise darme cuenta, me había rozado la mano al pasarme la copa. No fue un accidente. No pasó nada más esa noche, pero me quedé con su voz, con su olor, y con la sensación de que alguien me había mirado de una forma que Javier no hacía desde hacía años. Volvimos a coincidir una semana después, en un almuerzo con la familia. Esta vez, su forma de mirarme fue todavía más directa, y yo no aparté la vista. Lo que no imaginaba era que aquel juego inocente, esa especie de coqueteo sin importancia, iba a crecer como una bola de nieve. Y que, en menos de un mes, acabaría sentada frente a Javier, con su cara desencajada, intentando explicarle lo inexplicable. Volvió a pasar la tercera vez que nos vimos. Fue en un café cerca del Mercado de Colón, donde Álvaro y yo nos encontramos por casualidad, o al menos eso pensé hasta que me confesó que sabía que yo trabajaba cerca. Me invitó a sentarme y a aprovechar el descanso, como él lo llamó. Pedimos café y hablamos de su proyecto de reforma para un restaurante de Ruzafa. No hubo nada físico, pero la tensión era tan evidente que cualquier persona que nos mirara habría pensado que llevábamos meses viéndonos a escondidas. Salí de allí con la sensación de que estaba haciendo algo que no podía explicar si Javier me preguntaba, así que evité contarle que había visto a Álvaro. Ese mismo día, cuando llegué a casa, Javier estaba en el salón revisando unos planos. Me preguntó cómo me había ido y respondí con un bien, mucho trabajo, mientras dejaba el bolso en el pasillo. No levantó la vista, y aunque eso me dio cierto alivio, también me dejó claro que no sospechaba nada. Durante las siguientes semanas, Álvaro y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio eran reuniones justificadas por su proyecto, luego café sin motivo y finalmente un almuerzo en un restaurante donde nos sentamos en una mesa apartada y él me tocó la pierna debajo del mantel. No me aparté. No sé si fue más por deseo o por orgullo, pero en ese momento sentí que ya estaba demasiado metida para retroceder. Lo que yo no sabía era que ese mismo día alguien que conocía a Javier nos había visto y que la información le iba a llegar antes de lo que imaginaba. El día que todo salió a la luz fue un sábado por la tarde. Javier me dijo que iba a visitar a su madre y que volvería tarde. Yo aproveché para quedar con Álvaro en un piso turístico que él había alquilado cerca de la playa de la Malvarrosa. No llevábamos ni media hora allí cuando mi móvil empezó a sonar una y otra vez. Al principio lo ignoré, pero al ver que eran llamadas seguidas de Javier, contesté. Su voz estaba extrañamente calmada cuando me dijo que teníamos que hablar y que me esperaba en casa. No preguntó dónde estaba ni qué estaba haciendo, solo repitió que fuera cuanto antes. Llegar a casa fue como entrar en una sala donde el aire pesa demasiado. Javier estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados y una carpeta sobre la mesa. Cuando me vio, no me dijo hola ni hizo ningún comentario, solo empujó la carpeta hacia mí. Dentro había 3 fotos impresas: yo entrando al restaurante con Álvaro, yo saliendo del mismo local con él una semana después y una captura de pantalla de un mensaje que me había enviado y que yo no recordaba haber dejado abierto en ninguna parte. No sé cómo lo consiguió ni quién se lo pasó, pero estaba claro que no se trataba de suposiciones, sino de pruebas. ¿Quieres decirme qué significa esto?, preguntó sin levantar la voz,
pero con una rigidez que me dejó helada. Intenté pensar en una excusa rápida, algo que sonara convincente, pero nada parecía tener sentido. Me limité a decir que no era lo que parecía, que Álvaro y yo solo habíamos estado hablando de su proyecto y que esas fotos estaban fuera de contexto. Javier me miró fijamente durante varios segundos, como evaluando si merecía la pena seguir escuchando. ¿De verdad vas a sentarte ahí y decirme que no pasa nada?, dijo finalmente. Tengo a 3 personas que me han dicho que os han visto juntos varias veces, y ahora estas fotos. Sentí un calor incómodo subiéndome por el cuello. No sabía si estaba más molesta porque me hubiera descubierto o por el hecho de que hubiera gente hablando de mí. Intenté recomponerme y le dije que estaba exagerando, que tal vez estaba buscando problemas donde no los había. Eso solo pareció enfadarle más, porque se levantó del sofá y se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Llevo años confiando en ti, dijo con un tono más alto. No te reviso el móvil, no te pregunto dónde estás a cada hora, y así es como me pagas. No supe qué contestar, así que me quedé en silencio. Javier dio un paso atrás y se apoyó en la pared, respirando hondo. Después me dijo que necesitaba unos días para pensar y que sería mejor que durmiéramos en habitaciones separadas. No hubo gritos, no hubo discusiones largas, pero el mensaje estaba claro, me había pillado y no tenía escapatoria. Esa noche no pude dormir. No por remordimiento, sino por la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. Sabía que Javier no era de los que olvidaban algo así, y que, aunque intentara arreglarlo, la confianza ya estaba rota. También sabía que Álvaro no era una opción real, para él, todo había sido un juego y una distracción, no un compromiso. Sin embargo, en ese momento lo que más me preocupaba no era perder a Javier, sino qué iba a hacer él con lo que sabía. Al día siguiente, Javier no fue a trabajar. Yo me levanté temprano para preparar café y fingir que nada había pasado, pero él ya estaba en la cocina, sentado con el portátil abierto y los ojos rojos de no haber dormido. No me miró al entrar, ni siquiera hizo un gesto para saludarme. Serví 2 tazas y le puse una delante, esperando que eso abriera alguna puerta para hablar, pero lo único que hizo fue cerrar el portátil y empujar la taza hacia un lado. Quiero que me lo digas todo, dijo sin rodeos. Cuando empezó, ¿dónde? Cada detalle. Me quedé de pie, sin saber si sentarme o seguir ahí. Empecé a decir que no había nada que contar, que él estaba malinterpretando las cosas, pero me interrumpió golpeando la mesa con la mano. No voy a escuchar otra vez que no es lo que parece. Tengo pruebas, tengo testigos y tengo derecho a saber con quién estoy casado. Su voz era firme, pero no gritaba, eso lo hacía más incómodo. Me senté frente a él y crucé los brazos, intentando aparentar calma. Le dije que no había sido algo planeado, que todo empezó de forma casual y que no tenía intención de que fuera más allá. Eso no le tranquilizó. Me preguntó cuántas veces nos habíamos visto fuera de un contexto profesional y cuántas veces habíamos estado a solas en lugares donde nadie más pudiera vernos. Dudé antes de responder, porque sabía que cualquier número sería usado en mi contra. No lo sé exactamente, dije finalmente. Tal vez 4 o 5 veces. ¿Y besos? ¿Hubo algo más?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Intenté evitar su mirada, pero sentí la presión de sus ojos y terminé diciendo que sí, que nos habíamos besado y que habíamos estado juntos en una ocasión. No hubo lágrimas ni disculpas teatrales, solo la aceptación de que no podía seguir mintiendo porque él ya sabía demasiado. Javier se recostó en la silla y se quedó en silencio unos segundos, como procesando lo que acababa de oír. Quiero saber si me has mentido en algo más, dijo después. No quiero que dentro de una semana salga otra historia distinta. Le aseguré que no había nada más, que todo estaba ahí. Él asintió, pero su expresión no mostraba ni alivio ni enfado, solo una frialdad que no le conocía. Se levantó,
Fue al salón y volvió con la carpeta que había usado el día anterior. Sacó más fotos, esta vez de mensajes y capturas de redes sociales que no sabía que existían. Algunas eran mías con Álvaro en lugares que no recordaba que alguien pudiera fotografiar. Otras eran conversaciones que habían sido guardadas por alguien más, probablemente reenviadas por un tercero. Esto me lo han pasado porque hay gente que se ha cansado de verte jugar a dos bandas, dijo, lanzando las hojas sobre la mesa. Ni siquiera tuve que buscarlo. Sentí rabia por la exposición, por saber que otras personas hablaban de mí, pero no podía mostrarlo sin parecer que estaba desviando el tema. Le pedí que dejara de exhibirlo todo así, que podíamos hablarlo sin necesidad de seguir sacando fotos y mensajes. Eso solo lo enfadó más. Tú no decides cómo se habla de esto, respondió. Lleva semanas decidiendo por los dos y ahora es mi turno. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina, sin mirarme directamente, pero hablando con una dureza que no le había escuchado antes. Me dijo que había sido una idiota por pensar que nadie lo sabría, que lo peor no era el hecho en sí, sino el descaro con el que había seguido viéndolo después de que ya corrieran rumores. Me recordó que en nuestra relación nunca me había controlado ni pedido explicaciones, que me había dado libertad total para manejar mi tiempo y mis relaciones, y que había usado esa confianza para mentirle. En un momento dado se acercó y me preguntó si estaba enamorada de Álvaro. Respondí que no, que solo había sido algo impulsivo y que no significaba nada. Él sonrió de forma amarga y dijo que esa era la peor respuesta que podía darle, porque implicaba que había destrozado lo que teníamos por alguien que ni siquiera me importaba. La tensión fue subiendo hasta que ambos empezamos a hablar al mismo tiempo, interrumpiéndonos, lanzando reproches y preguntas que no esperaban respuesta. Él me acusó de minimizar lo que había hecho, yo le acusé de exagerar la situación y de hacer un espectáculo innecesario. En un momento perdió la paciencia y golpeó la mesa otra vez, esta vez con más fuerza, diciendo que si no quería hablar con sinceridad, no tenía sentido seguir casados. Ese fue el punto en el que entendí que no iba a haber vuelta atrás. No importaba si pedía perdón o si inventaba una versión más suave de los hechos, lo que él quería era una verdad que me dejara completamente expuesta y, una vez que la tuviera, decidiría qué hacer conmigo. Cuando terminó de hablar, dijo que necesitaba espacio y que a partir de ese momento dormiría en el sofá hasta que decidiera si quería seguir en la casa o no. Me levanté y me fui al dormitorio sin responder. Cerrar la puerta no me dio ninguna sensación de control, porque en el fondo sabía que lo había perdido todo desde el momento en que acepté aquella primera invitación de Álvaro. Lo único que quedaba ahora era esperar a ver de qué forma Javier iba a hacerme pagar por ello. Javier dejó de hablarme casi por completo después de aquella conversación. Durante 3 días, se limitó a responder con monosílabos cuando le preguntaba algo sobre la casa o los niños, y no hizo ningún intento de suavizar el ambiente. Yo creía que se trataba de un silencio para ganar tiempo, pero lo que realmente estaba haciendo era preparar algo sin que yo lo supiera. El cuarto día, un jueves por la tarde, me dijo que necesitaba que saliéramos juntos a hacer unas gestiones con el banco y que era importante que ambos estuviéramos presentes. No sospeché nada, así que acepté. Subimos al coche, pero en lugar de ir hacia la sucursal, tomó la carretera hacia las afueras de Valencia. Cuando le pregunté dónde íbamos, dijo que ya lo vería. No respondió a más preguntas durante todo el trayecto, y su forma de conducir, con la mirada fija y las manos tensas en el volante, me hizo entender que no iba a obtener más explicaciones. Llegamos a una nave industrial en un polígono que no conocía. Allí, en el interior, había una mesa larga, varias sillas y un proyector encendido conectado a un portátil. En la mesa, había unas 10 personas sentadas, 2 de sus compañeros de trabajo, su hermana, mi cuñada, y otras caras que reconocí como amigos comunes. Cuando entré, todos me miraron en silencio, y Javier cerró la puerta detrás de mí. Tú te sientas ahí, dijo, señalando una silla frente a la pantalla. Me senté,
todavía intentando comprender qué estaba pasando. Javier conectó el portátil y en la pantalla apareció una carpeta con mi nombre. Empezó a abrir fotos, vídeos y capturas de mensajes. Eran los mismos que me había enseñado en casa, pero esta vez ampliados, uno detrás de otro, mientras él explicaba el contexto a los presentes. Describía dónde y cuándo había sido tomada cada imagen, cómo había obtenido cada conversación y quién se la había pasado. En varias ocasiones, señaló detalles que yo misma no recordaba, como la hora exacta o los gestos que hacíamos Álvaro y yo. Esto es lo que ha estado haciendo mi mujer durante las últimas semanas, dijo mirando a todos. Con un tipo al que apenas conoce, mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestra familia. Sentí que me ardía la cara. No dije nada, porque cualquier palabra habría sido usada como combustible para la escena que él estaba construyendo. Algunos de los presentes no sabían dónde mirar, otros, como su hermana, mantenían la vista fija en mí con una mezcla de enfado y decepción. Javier continuó durante más de 20 minutos, proyectando todo el material y remarcando que había decidido mostrarlo para que no quedara ninguna duda de quién había roto el matrimonio. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos y luego añadió que, a partir de ese momento, yo no debía esperar de él discreción ni protección. Que, así como yo había expuesto nuestra relación a terceros al verme en público con otro, él iba a exponerme a cualquiera que formara parte de nuestro círculo. Dijo que ya había enviado un paquete con copias impresas de todo a mis padres, a 2 de mis mejores amigas y a una de mis clientas más antiguas, asegurándose de que todos supieran la versión completa. Me levanté de la silla y le dije que estaba cruzando una línea innecesaria, que eso no arreglaría nada y que solo estaba buscando humillarme. Él sonrió de forma seca y contestó que precisamente esa era la idea, que no tenía intención de resolverlo, sino de asegurarse de que mi reputación quedara marcada. Me recordó que yo había tomado la decisión de exponerme cuando empecé a verme con Álvaro en lugares públicos y que ahora solo estaba enfrentando las consecuencias. Al salir de la nave, me obligó a devolverle el teléfono que me había comprado hacía 2 años, diciendo que ya no pensaba pagar nada mío. Me dejó en casa sin decir una palabra más y se marchó con el coche. Esa misma noche empezaron a llegarme mensajes de conocidos que no hablaban conmigo desde hacía meses, algunos expresando sorpresa, otros lanzando comentarios sarcásticos y alguno directamente insultándome. No tardé en entender que Javier había sido más rápido de lo que imaginaba. La historia y las pruebas ya estaban circulando por varios grupos de WhatsApp y redes sociales. El viernes por la mañana, al llevar a los niños al instituto, noté las miradas de algunos padres. No me dijeron nada, pero su forma de apartarse o de evitar el contacto era suficiente para entender que ya sabían lo que había pasado. Esa tarde, una de mis clientas canceló un trabajo alegando que había decidido cambiar de dirección creativa, aunque el tono frío de su mensaje me dejó claro que no era la verdadera razón. En apenas 24 horas, Javier había conseguido que la situación pasara de un problema privado a un escándalo en el que yo quedaba como la única culpable. Esa noche intenté hablar con él. Le dije que lo que estaba haciendo no solo me perjudicaba a mí, sino también a nuestros hijos, que iban a verse envueltos en comentarios y rumores. Él respondió que lo había pensado y que, aunque no quería que ellos sufrieran, prefería que supieran la verdad desde el principio y que no crecieran creyendo que su madre era alguien que no era. No intentó suavizar sus palabras, ni ocultar que estaba disfrutando del control que tenía sobre la situación. Durante el fin de semana, siguió enviando el material a más personas. Lo supe porque algunos me lo reenviaron, como si no fuera suficiente con que ya lo hubiera visto. Álvaro me escribió diciendo que no pensaba involucrarse, que él no tenía nada que explicar y que prefería que no volviéramos a vernos para evitar que esto le salpicara más de lo necesario. Su mensaje era claro, estaba sola en medio de todo esto. El lunes, Javier dejó sobre la mesa del salón un sobre con su abogado y una nota que decía que en los próximos días recibiría los papeles del divorcio. No había amenazas ni advertencias,
Solo la confirmación de que ya había tomado una decisión definitiva y que mi margen de reacción era nulo. En menos de una semana, había pasado de intentar minimizar lo que había hecho a enfrentar una venganza meticulosamente calculada que no solo buscaba castigarme, sino dejarme sin espacio para recomponer mi vida sin que todos supieran cómo había terminado mi matrimonio. Pasaron 3 días después de recibir la nota del abogado sin que Javier y yo cruzáramos más de 2 frases seguidas. Él se quedaba a dormir en el sofá y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, diciendo que tenía reuniones o que estaba con amigos, aunque no daba más explicaciones. Yo me quedaba con los niños intentando mantener una normalidad que ya no existía, porque incluso ellos notaban el ambiente cargado y evitaban quedarse en la misma habitación con los dos al mismo tiempo. El miércoles por la noche, después de cenar, Javier me dijo que necesitábamos hablar y que lo hiciéramos en la cocina, donde los niños no pudieran escucharnos. Me senté frente a él, y antes de que dijera nada, ya podía ver en su cara que había tomado una decisión clara. He pensado mucho en esto, empezó. No voy a dar marcha atrás. Voy a seguir adelante con el divorcio y no voy a cambiar de opinión. Intenté que mi voz sonara estable cuando le pregunté si estaba completamente seguro de que no había forma de reconstruir lo que teníamos. Respondió que no, que aunque pudiera perdonarme en algún momento, nunca volvería a confiar en mí, y que vivir con alguien en quien no confías es una pérdida de tiempo. Me dijo que no estaba buscando que yo le rogara ni que inventara explicaciones nuevas, que ya tenía toda la información que necesitaba y que lo que quedaba era decidir cómo íbamos a manejar las cosas para no destrozarles la vida a los niños más de lo necesario. Le pregunté si su intención era seguir hablando de lo ocurrido con todo el mundo, porque cada día me llegaban nuevos comentarios y mensajes. Contestó que no pensaba seguir activamente, pero que tampoco iba a desmentir nada ni a defenderme si alguien me señalaba. Me aclaró que para él, la prioridad era que los niños supieran que su padre no había mentido sobre lo que pasó y que yo asumiera la responsabilidad. Asumir la responsabilidad no significa que tengas que humillarme públicamente, dije, intentando mantener la calma. Ya entendí que quieres terminar, pero lo que has hecho ha pasado de castigo a destrucción. La destrucción la empezaste tú, contestó sin levantar la voz. Yo solo me aseguré de que no pudieras esconderla. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Le dije que no estaba dispuesta a pelear por un divorcio en el que él me dejara sin nada y que esperaba que al menos fuéramos justos con la parte económica. Javier dijo que no buscaba arruinarme económicamente, que no era su objetivo, pero que tampoco iba a darme facilidades si veía que intentaba manipular la situación. Añadió que lo más práctico sería que yo me quedara en la casa con los niños hasta que se resolviera todo y que él se mudara temporalmente a un piso que ya había visto. Quise saber si todo esto lo había planeado desde el principio o si había sido una reacción a lo que descubrió. Se tomó unos segundos antes de responder y dijo que no, que al principio solo pensaba en separarse sin hacer ruido, pero que mi forma de reaccionar en las primeras conversaciones, negando y minimizando, le había hecho cambiar de idea. Según él, lo que más le había dolido no era el hecho en sí, sino sentir que yo no tenía intención de reconocerlo hasta que no tuviera pruebas delante. En un momento, la conversación cambió de tono. Javier bajó la mirada y me dijo que no entendía cómo habíamos llegado a ese punto, que hasta hace unos meses él creía que las cosas iban bien, y que lo que más le costaba era aceptar que mientras él estaba centrado en su trabajo y en nuestra vida familiar, yo había estado construyendo algo a escondidas con otra persona. Le contesté que no lo había planeado, que simplemente me dejé llevar por algo que me hizo sentir diferente, y que en ese momento no pensé en las consecuencias. Reconocí que había sido egoísta, pero que tampoco me había dado cuenta de lo desconectados que estábamos. Eso no es justificación, dijo mirándome a los ojos. Si estabas desconectada, me lo decías y lo hablábamos. No salías corriendo a buscar a otro. No tuve argumentos para rebatirlo, así que me limité a asentir. En ese momento, él se recostó en la silla y dijo que por él la conversación estaba terminada,
que no veía sentido en seguir repitiendo lo mismo y que el resto de los temas se hablarían con los abogados. Antes de levantarse, añadió que no me odiaba, pero que tampoco sentía ya nada que se pareciera al cariño que me tuvo. Dijo que, con el tiempo, quizá podríamos llevarnos bien por el bien de los niños, pero que ahora mismo lo único que necesitaba era poner distancia y cerrar todo lo pendiente. Cuando se fue de la cocina, me quedé sentada varios minutos mirando la mesa sin saber qué hacer. Por un lado, sentía una rabia profunda por cómo había manejado todo, pero por otro, una tristeza que me aplastaba al darme cuenta de que nada de lo que dijera iba a cambiar el rumbo de las cosas. Lo único que me quedaba era asumir que el matrimonio había terminado y que la última palabra sobre cómo se iba a contar esa historia no estaba en mis manos. La mañana después de aquella conversación, me desperté sola en la casa. Javier había salido temprano y no dejó nota ni mensaje. Fui a la cocina y encontré sobre la encimera un sobre cerrado con documentos de su abogado. Lo abrí sin prisa, como si retrasar el momento pudiera suavizar el impacto. Dentro había un borrador del acuerdo de divorcio, un inventario de bienes y una propuesta de custodia compartida. Todo estaba planteado con una frialdad matemática, sin una sola frase que no fuera legal o práctica. No había espacio para emociones, ni para recuerdos, ni para el reconocimiento de lo que habíamos vivido durante 14 años. Solo números, horarios y cláusulas. Pasé toda la mañana leyéndolo una y otra vez, subrayando partes que no entendía y haciendo anotaciones en los márgenes. No porque creyera que podría cambiar mucho, sino porque necesitaba encontrar algún punto donde todavía tuviera margen de decisión. A media tarde llamé a un abogado recomendado por una amiga y concerté una cita para el día siguiente. No quería enfrentarme sola a un proceso en el que estaba claro que Javier jugaba con ventaja. Durante esa llamada, mientras explicaba los motivos de la separación, me escuché decir las cosas en voz alta y me di cuenta de que ya no intentaba suavizar lo ocurrido. No era necesario ocultar lo que había hecho, al menos no frente a alguien cuyo trabajo consistía en defender mis intereses, y eso me dejó una sensación extraña, como si al fin hubiera soltado un peso pero sin sentir alivio. Esa noche, cuando Javier regresó, se limitó a informarme de que había firmado el contrato de alquiler de un piso y que se mudaría en una semana. Dijo que durante ese tiempo dormiría en el sofá y que no esperaba que hubiera más discusiones. Añadió que intentaría no llevar a casa conversaciones del proceso legal para que los niños no escucharan nada que pudiera incomodarlos. No era un gesto de reconciliación, sino un intento de aislar a los hijos de lo inevitable. Le respondí que estaba de acuerdo, y por primera vez en semanas no hubo tensión en el intercambio, aunque tampoco hubo calidez. En los días siguientes, empecé a reorganizar mi rutina. Hablé con algunos clientes para confirmar que seguiría trabajando desde casa y que los plazos de entrega no cambiarían. Algunos se mostraron neutrales, otros más fríos de lo habitual, y uno me dijo directamente que prefería no seguir colaborando. Asumí que los comentarios que circulaban habían llegado demasiado lejos para que pudiera frenarlos. En lugar de gastar energía en intentar limpiar mi imagen, decidí centrarme en mantener a flote lo que pudiera. El día que Javier se mudó, lo ayudé a cargar algunas cajas hasta su coche. No intercambiamos más que indicaciones sobre qué iba en cada viaje y dónde estaban las llaves del piso nuevo. Antes de irse, me dijo que en algún momento tendríamos que sentarnos a hablar sobre cómo comunicar a los niños los detalles del acuerdo, pero que no era urgente hacerlo esa misma semana. Lo vi subir al coche y marcharse sin mirar atrás, y entendí que no quedaba nada pendiente entre nosotros a nivel personal. Lo único que nos unía eran los hijos y las obligaciones legales. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el salón con el portátil abierto. Empecé a escribir un listado de todo lo que había aprendido en ese mes en el que mi vida se había desmontado. No lo hice con la intención de justificarme ni de buscar consuelo, sino para no olvidar los errores y las consecuencias. Escribí que había subestimado el alcance de mis decisiones,
que había actuado pensando solo en el momento y no en el impacto a medio y largo plazo. Anoté que la indiferencia inicial de Javier fue más peligrosa que cualquier sospecha abierta, porque me permitió bajar la guardia y creer que podía manejarlo todo sin que nadie se diera cuenta. Puse también que la primera mentira fue la más costosa, porque a partir de ahí todo lo demás se construyó sobre la necesidad de sostenerla. Mientras escribía, pensé en Álvaro. No había vuelto a saber de él desde su mensaje cortante en el que dejaba claro que no quería verse involucrado. Su desaparición de la ecuación dejó claro que no había nada real en lo que compartimos, que todo se sostenía solo mientras no hubiera consecuencias. Lo entendí como una confirmación de que mi aventura nunca tuvo futuro y que lo único que logré fue perder lo que sí era tangible. En los días posteriores, empecé a aceptar que la historia que iba a circular sobre mí no era algo que pudiera controlar. Podía corregir versiones falsas en círculos pequeños, pero la imagen general estaba ya fijada y, aunque no fuera precisa, era la que iba a acompañarme. Entendí que lo único que podía hacer era dejar que con el tiempo perdiera relevancia, y eso implicaba no seguir alimentándola con reacciones o intentos de defenderme públicamente. Un domingo por la tarde, Javier pasó por la casa para llevarse a los niños y pasar el día con ellos. Antes de salir, me dijo que esperaba que en unos meses las cosas fueran más fáciles de manejar y que, aunque no hubiera perdón, al menos pudiéramos hablar sin que todo girara en torno a lo que pasó. Le respondí que yo también lo esperaba y que, aunque no podía cambiar lo ocurrido, sí podía aprender de ello. No hubo más palabras, solo un intercambio breve y sin tensión. Esa noche, sola en la casa, me di cuenta de que la historia había llegado a su punto final. No quedaban conversaciones pendientes, no había posibilidad de dar marcha atrás y el futuro inmediato estaba trazado. Lo que me tocaba ahora era reconstruir mi vida sin esperar aprobación de nadie, asumiendo que algunas relaciones no se recuperarían y que el respeto de muchas personas no volvería. Cerré el portátil, guardé el listado que había escrito y lo dejé en un cajón. No como un recuerdo doloroso, sino como un registro de lo que significó para mí perder en un mes todo lo que había tardado años en construir.